México es un país con una historia vibrante y una cultura muy rica que ha trascendido fronteras, impactando no solo a la población de nuestro territorio nacional, sino también a los mexicanos que se han llevado sus historias, sus ideas y sus contribuciones al extranjero, particularmente a los Estados Unidos. En este episodio vamos a explorar el impacto de los estudios sobre México en el extranjero y la influencia que los intelectuales mexicanos han tenido dentro de los Estados Unidos. Bienvenidos a este episodio de tu programa El Vecino Incómodo, aquí en Eje Central. Yo soy Juan de Dios Vázquez y en este episodio nos adentraremos en la importancia y el impacto de los estudios sobre México fuera de nuestras fronteras, así como el papel crucial que los intelectuales mexicanos que viven en los Estados Unidos han tenido. Para ello, contamos con la presencia de una de las voces más significativas de México en el extranjero, Ignacio Sánchez Prado, un destacado académico en los campos de literatura, cine, gastronomía, estudios culturales y estudios sobre México. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan de Dios, por la invitación. Mira, Ignacio, bueno, tú eres de aquí de México, pero llevas que casi 25 años fuera, ¿no? En los Es más Estados o Unidos. menos la mitad exacta de mi vida. Wow. ¿Y por qué te fuiste a los Estados Unidos? Bueno, yo me fui a estudiar el doctorado Okay. en estudios hispánicos en la Universidad de Pittsburgh. Y la decisión fue financiera porque las becas eran bastante generosas. Yo no tenía fondos propios para solventar mis estudios. Y por otro lado, creo que el tipo de trabajo que me interesaba hacer era más factible hacerlo allá que aquí, ¿no? Porque también las academias son diferentes y las maneras de estudiar la cultura son diferentes, ¿no? Y creo que encontré más libertad para trabajar el tipo de trabajo que me interesaba hacer en los Estados Unidos. ¿Cuál es el tipo de trabajo que te gustaba Bueno, hacer? tú sabes que yo estudié literatura, no hispánica, sino en general, ¿no? En la Universidad de las Américas de Puebla, pero siempre me ha interesado también el cine y me han interesado otras vertientes. Y en los Estados Unidos, en ese momento, estaba explotando lo que ahora se llaman los estudios culturales. Sí. Y eso es una forma diferente de estudiar la cultura porque no está amarrada a estudiar una sola forma de la cultura, sino son metodologías que permiten entrar y salir de distintos medios culturales. Entonces yo tengo cosas sobre intelectuales mexicanos y tengo cosas sobre comedias románticas y escribo sobre tacos y también escribo sobre arte. Y creo que esa posibilidad de navegar distintas cosas estaba en ese momento sobre todo más institucionalizada en los Estados Unidos que en México, donde las universidades todavía eran mucho más disciplinares incluso de lo que son ahora, ¿no? Muy bien, sí, a mí me pasó un poco parecido, ¿no? Sí. Yo en ese momento pues estudiaba lo que se llaman prácticas de significación, ¿no? Y yo tenía algunos ensayos sobre huelgas o manifestaciones y demás, y yo me acuerdo que venía en ese momento a México, a los departamentos de literatura, y ¿esto qué es, no? Sí. No tenía ni idea. Y a mí en mi caso yo me empecé a definir un poco más como historiador, ¿no? Historiador cultural. Tú en tu caso, pues estás en lo que es los estudios culturales, y bueno, después vamos a entrar en algunas de las cosas que comentaste, pero también en Estados Unidos te definen mucho como mexicanista. Sí. Y es interesante, ¿no? Porque dentro de México creo yo que no se entiende muy bien qué sería un mexicanista. Entonces, Claro. No sé si me podrías explicar un poquito. Sí, lo que pasa es que acá obviamente no se puede tener expertos en cultura mexicana, pero esta especialidad global viene como definida por los trabajos que tenemos, ¿no? Yo estoy a cargo en mi universidad básicamente de toda la cultura mexicana desde 1810 hasta el presente. Okay. Lo cual quiere decir, y hay una historiadora de México, colega mía, que hace toda la historia moderna y otra historiadora que hace toda la historia colonial y tengo otra colega que es la que hace la literatura colonial. Entonces, como tenemos estas definiciones tan amplias, ¿no? Si tú trabajas en un instituto de la UNAM, tú puedes tener 25 críticos dedicados a México, 25 historiadores, pero allá somos uno. Claro. Y como tenemos la obligación de enseñar de esa manera tan amplia, necesitamos desarrollar una especialidad más amplia.
Okay. Entonces yo creo que esa es una cuestión. La otra cosa es que el término también tiene que ver con el hecho de que la dedicación a México es una elección de campo, ¿no? Para mí fue una elección rara porque yo estudié literatura universal. Ajá. A mí me gusta la cultura universal, pero en ese momento profesionalmente tenía sentido dedicarse a México. No había tantos especialistas como hay ahora. Okay. Entonces la perspectiva profesional era alta. Y también cuando uno se va a vivir allá, emerge la responsabilidad de que uno ve la terrible representación de México en muchos sentidos en los Estados Unidos y uno quiere hacer su parte en corregir esas malinterpretaciones, ¿no? Y también parte de lo que hacemos es educar a los estadounidenses sobre México. Excelente. ¿Cómo qué tipo de falsas representaciones podríamos hablar? Bueno, una cosa que yo hago que es complicada, es difícil de explicar, pero yo enseño mucho cultura de élite mexicana. Porque muchos estadounidenses no creen que México es un país completamente pobre, cuando es un país desigual, ¿no? Y uno no entiende la desigualdad en México si uno no ve también la riqueza. Muy bien. Entonces, creo que trato de enseñarles esas partes del mapa cultural de México que los estadounidenses no conocen. Todo el mundo sabe que hay narcotráfico, pero poca gente sabe que es un lugar de vanguardia artística, por ejemplo. Y eso es lo que me interesa hacer como profesora. Y ahí es la manera en la que construyo mis cursos, ¿no? Curiosamente, los estudiantes mexicano-americanos lo aprecian mucho porque también ellos siempre han aprendido en sus escuelas que la cultura mexicana es de segunda y conmigo vienen a aprender, digamos, de la ruptura, del cine mexicano y están azorados porque nunca escucharon en su formación primaria que existía una cultura mexicana por el desprecio que se tiene hacia México en muchas zonas de los Estados Unidos. Digo, me parece muy, muy interesante esto porque en general los estudios culturales tienden a estudiar prácticas que no son parte de esta cultura con C mayor, ¿no? Con C mayúscula. O sea, es, yo qué sé, estudiar los cómics, estudiar las telenovelas, por lo menos así es como empezó. Y es muy interesante porque el giro que tú das es justo porque es lo que se conoce, yo creo que en el panorama cultural de los Estados Unidos, tu giro es trabajar con la cultura, los estudios culturales, pero trabajar con la cultura de élite, ¿no? Claro. Lo cual me parece fascinante. En realidad lo que hacen los estudios culturales es horizontalizar las manifestaciones culturales. Muy bien. Si se estudian cómics, es porque se presume que los cómics tienen un valor cultural similar al que tiene el arte o al que tiene la literatura, ¿no? Y por lo tanto es una metodología que es la razón por la cual a mucha gente no le gustan, que tiene que empezar por aplanar las valoraciones estéticas. Tú puedes llegar a ellas después, pero está interesante entender los mecanismos de la cultura. Para mí me interesa, por ejemplo, en el cine mexicano, pero no si es una buena o mala película, sino por qué se producen tantas películas en México y nadie las ve. Ese es un tipo de tema que me interesa. Los estudios culturales se interesan en la utilización social de la cultura, más que en la valoración estética de los objetos culturales. Muy bien, excelente. Tú tienes un libro que editaste hace poco, y esto voy a la pregunta, porque hablas de que a ti te interesaba la literatura universal, ¿no? Sí. Y editaste un libro hace unos años en el cual trabajas o estudias la literatura mexicana en relación a la literatura universal, ¿no? Y me parece como un enfoque interesante. Sí. Ese libro, ¿cuál es más o menos la...? Bueno, está escrito en inglés, Sí. o sea que la audiencia ya es importante. Okay. Yo no creo que ese libro funcionaría en español porque aquí todo el mundo sabe que los escritores mexicanos son cosmopolitas. Exacto. Lo que pasa es que países latinoamericanos como los africanos en Europa y en Estados Unidos siempre nos quieren ver como vendedores de autenticidad. Okay. Entonces lo que quieren ver es mexicanidad, pero una mexicanidad más estereotípica. Y a mí me gusta, incluso por deporte, empujar contra estas concepciones. Pero también el libro se llama Occidentalismo Estratégico y la idea básicamente es que la cultura universal se lee de manera diferente desde distintos lugares. La cultura universal de los franceses no es la misma que la cultura universal de los mexicanos porque hay mecanismos de transmisión que cambian, los productores culturales se interesan por cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí a Sergio Pitol, ¿no? Que fue traductor de mucha literatura de la Europa
oriental, que incluso en inglés no existían los mismos libros, ¿no? Sí, Por claro. la Guerra Fría. Sí. Entonces a mí me interesa, es el mecanismo, ¿no? Me interesa el mecanismo de cómo, cuando uno ve la literatura universal en las sociedades latinoamericanas, españolas, mexicanas, Sí. es diferente a la que se ve en los Estados Unidos. Esa es la idea del libro. Excelente. Pero también viene con el impulso de decir, no somos solo productores de mexicanidad, sino somos cosmopolitas y además no necesitamos que nuestro cosmopolita no tiene que ser validado por los europeos o los estadounidenses. Muy bien, excelente. Bueno, y aparte digo, hay una cultura fuerte de eso, ¿no? De traducciones, pero también Velarde, pues hacía traducciones de haikus Claro. y digo, López Velarde, tenías, yo qué sé, bueno, en su momento Salvador Elizondo, pues no tenía nada que ver con eso, era una cuestión de que su influencia era de Telquel en Francia. Entonces, me llama mucho la atención esto que dices, vendedores de autenticidad, ¿no? Y yo creo porque creo que eso es uno de los, no sé si decir problemas, pero es una de las vertientes que vemos en los Estados Unidos, que mucho de la literatura que se consume ahora de América Latina o de África, como dices tú, o de Medio Oriente, tiene que tener ese tipo de sello de autenticidad, ¿no? Entonces vemos que la gente, que los que empiezan a ganar premios, o los que son bestsellers, o los que se publican simplemente, tienen que tener eso. Y los temas tienen que ser, como tú dices, bien sea el narcotráfico, o yo qué sé, cómo te criaste en el barrio, lo que sea, ¿no? Y bueno, en el caso de África, pues las guerras intestinas que pudieron haber, y deja de haber este espacio a la literatura o el arte como tal, muchas veces, ¿no? Yo creo que ha venido evolucionando. En el caso de la literatura, hay un boom de traducción de literatura mexicana. Muy bien. Y aunque, por ejemplo, uno de los primeros autoras que encontró esta traducción fue Valeria Luiselli, por el trabajo sobre migración. Uno de sus libros más exitosos no tiene nada que ver con eso, ¿no? Por otro lado, las editoras independientes norteamericanas han empezado a ampliar el roster de escritores latinoamericanos y realmente sí se está publicando de todo. Lo que pasa es que también una cultura siempre tiene ese problema de qué tanto el artista tiene que reflejar su presente y su nación y qué tanto el artista tiene que disociarse de eso para pensar otras cosas. En realidad la cultura lo tiene que hacer todo. Claro. Lo que pasa es que cuando empiezas a ver políticas editoriales cinematográficas es donde se empiezan a ver los cortes. Tú puedes ver en el cine mexicano, por ejemplo, pues hay una enorme cantidad de películas sobre la violencia. Y quizá me atrevería a decir que a un grado que a lo mejor ya no dicen mucho nuevo, porque ya es muy difícil encontrar ángulos sobre el mismo tema, ¿no? Sí, claro. No quiere decir que no tenga que haber cine sobre eso, sino que hay una obligación de a lo mejor tomar un paso atrás, pensar otras cosas y luego con eso regresar a representar. Y creo que ahora en México tiene una visión más compleja, porque también la Ciudad de México se ha puesto de moda, eso también tiene que ver, Claro. pero los estereotipos tampoco se han ido, ¿no? Ok. ¿Qué te refieres que ha cambiado porque la Ciudad de México se ha puesto de moda? Bueno, porque la Ciudad de México se han venido muchos estadounidenses a vivir, eso refleja de vuelta en términos, por ejemplo, de pensar la Ciudad de México como una ciudad cool, ¿no? Una ciudad más cosmopolita, con una calidad de vida más alta. Claro, la Ciudad de México selectiva en la que viven los extranjeros, que es la Colonia Condesa, la Roma, Polanco, ¿no? No estamos hablando de las clases, de los espacios de clase trabajadora, pero eso ayuda precisamente a esta idea de entender que México es una sociedad compleja. Muy bien. Y que no se puede caricaturizar con estereotipos. Yo te puedo decir incluso que una de las cosas que más les sorprende a mis estudiantes es cuando yo les digo que México es una sociedad multirracial y que mexicano no es una raza, ¿no? Claro. Porque allá se entiende que el mexicano es una raza, es la raza mexicana. Claro. Sí, bueno, hasta cuando te hacen poner, ¿no? ¿Qué raza eres? Está hispano. Por hispano, ¿no? Y después te ponen hispano, not white, claro. una cuestión así. Ahora, me imagino, y esto lo comento, me imagino que todas estas nuevas concepciones de México también se dan en núcleos muy pequeños, ¿no? La sociedad norteamericana como tal sigue teniendo ciertos estereotipos y preconceptos de lo que es el mexicanismo, ¿no? O la identidad mexicana, lo que quieras. Yo creo que hay más presencia. Una variante importante es que la
la diáspora mexicana en general se ha ampliado hacia distintas partes de los Estados Unidos, ya no está concentrada en las mismas regiones geográficas. Muy bien. Yo vivo en San Luis, Missouri, Sí. y hay más mexicanos cada año, y si cruzas el río al lado de Illinois, que es el sur de Illinois, está lleno de mexicanos. Muy bien. Lo que pasa es que los primeros que llegan siempre son nuestros compatriotas en la situación más de pobreza, de ser indocumentados, y no tienen la capacidad de impactar sus comunidades de la misma manera por el grado de racismo y discriminación que sufren. O sea, para abrir el espacio, uno tiene que empezar por la idea de que los mexicanos, incluso los que tenemos muchísimos privilegios, no necesariamente somos vistos como iguales por los estadounidenses. Claro. Y parte también hablas de esta diáspora, ¿no? Sí. Y lo que ha pasado, que digo, yo me fui de los Estados Unidos hace ya más de 10 años, pero también lo que ha crecido mucho es la diáspora intelectual. Claro. Hay mucho más intelectual. En mi caso, me pasó como a ti, yo me fui más o menos al mismo tiempo que tú, y había pocos intelectuales mexicanos, ¿no? Pocos académicos, y ahora ya no, ahora ya es mucho más amplio eso. Entonces yo creo que también eso ha cambiado un poquito. Además, ¿no? se van empresarios, o sea, todo el espectro social de México migra a los Estados Unidos. Claro. Desde la clase más alta hasta la clase más pobre. Ajá. Eso es una cosa que es importante porque como se ha hecho esa migración en todo el espectro social, el espectro social gradual y lentamente se vuelve más visible en los Estados Unidos. Sobre la parte académica, que es, digamos, el centro de nuestra conversación, yo creo que eso hablo de mi experiencia, pero muchos nos fuimos porque las oportunidades laborales en las universidades mexicanas empezaron a cerrar en los años en los que nos tocó, que es como a principios del siglo XXI. Claro. También es cierto que son instituciones, digamos, grandes instituciones por un lado, pero también instituciones burocráticas donde hay muchas inercias. Y a muchos nos parecía, por ejemplo, que el pensamiento estaba bastante anquilosado, ¿no? Ahora hay una generación de colegas mexicanos con los que yo tengo mucho diálogo que han empujado la piedra acá con mucha fuerza, pero lo han hecho, les ha costado muchísimo trabajo. Son más conservadoras las disciplinas en México. Sí. En Estados Unidos, como uno tiene que cubrir mucho espacio, la fluidez laboral y otro tipo de cosas que también se está limitando, ¿no? Había otras oportunidades. Lo que pasa es que ahora también las humanidades en Estados Unidos están en crisis, entonces ese espacio que se nos abre a nosotros ya no es de la misma naturaleza para los que vienen más jóvenes. Sí, claro, y digo, lo que pasaba mucho allá en ese momento es que había esta idea de un acercamiento multidisciplinario, ¿no? Sí, claro. Y eso, obviamente, como dices tú, te permitía hacer más cosas. Exacto. Ahora lo que empieza a pasar es que las universidades están viendo, pues al final de cuentas, dónde se matriculan los estudiantes, ¿no? Sí. Y cuáles son las disciplinas que tienen un valor económico, ¿no? Claro. Entonces, las universidades norteñas están poniendo politécnicos. Exacto. Exacto. Acá hay una tradición humanista en las universidades, sobre todo las públicas, que las va a proteger más a la larga, y por eso creo que es importante que reflejen el espectro intelectual, ¿no? Y que no sean cerradas. Sí quiero decirte que hay gente muy brillante que hace trabajo interdisciplinario hoy en día en México, de una manera que no se podía hacer hace 20 años, ¿no? Cuando yo tomé mis propias decisiones. Entonces creo que eso ha cambiado. Y ahora lo que sí veo es más diálogo entre las dos academias, mientras que antes los que estábamos allá éramos medio anatema de los que estaban acá, ¿no? Sí. Los libros no se publicaban acá, ahora hay más libros que se publican, muchos que estamos allá tenemos contactos acá, pero los estereotipos nunca mueren, ¿no? Siempre están ahí, hay gente que nos odia por estar allá. Si es de izquierda es porque estamos en el imperio, si es de derecha es porque venimos a cuestionar algún tipo de pureza estética de la cultura, pero en fin, ¿no? Si uno cuando se hace enemigos es porque está haciendo las cosas bien. Muy bien. Bueno, sí, así es. Te iba a comentar. Y bueno, tengo un par de preguntas más, ¿no? Pero, ¿cómo ves ahora mismo la literatura, la cultura en sí mexicana, en la cuestión de producción cultural? Hay escritores, obviamente, el cine estuvo en auge hace unos cuantos años, va un poco a la baja, el teatro, pues con Bergman, señor Bergman fue muy fuerte, pero después ahorita ha bajado. Sí. ¿Cómo ves tú ahora mismo? La cultura mexicana siempre tiene dos paradojas. La primera es que
hay mucha creatividad y una gran capacidad de producción artística superior a muchos otros países, pero las infraestructuras son precarias, ¿no? Entonces se produce mucho y muy buen cine. Yo veo muchísimo cine mexicano, pero no se distribuye. Claro. O sea, el duopolio de pantallas no le da mucho espacio, las plataformas de Netflix han ayudado y compañía, pero también tienen sus limitaciones, ¿no? La literatura es igual, o sea, se producen buenos libros, pero el llegar a los lectores es muy difícil. Yo fui a comprar el otro día libros recién publicados y ya no estaban en la librería porque regresaron la consignación. O sea, es un viacrucis conseguir libros en México. Claro. Entonces, el problema no es de producción, el problema es de infraestructuras. Claro. Y la segunda, que es ya más del contenido, es que somos un país paradójicamente muy nacionalista y muy cosmopolita a la vez. Entonces, siempre está muy problematizada la producción cultural mexicana de qué hacer, ¿no? Pero tenemos cosas muy importantes. Creo que estamos con la primera generación de la literatura que está dominada por escritoras. Eso es una cosa que no se puede obviar. Los libros han cambiado muchísimo respecto a hace 20 años. Yo creo que hay grandes manifestaciones del arte mexicano contemporáneo con mucho respeto transnacional. Acaba de terminar la gran exhibición de Damián Ortega en Bellas Artes, que además le da entrada a un tipo de arte contemporáneo que no había estado realmente representado ahí. Claro. Los museos acá son espectaculares. Tenemos la arquitecta Fernanda Canales, que está revolucionando la arquitectura en las zonas populares, ¿no? O sea, para mí la cultura no es el problema es el financiamiento, la difusión, el consumo, la preparación de las audiencias, ¿no? La gestión cultural. Creo que eso es lo que siempre sufre la cultura. Y te podría haber dado ese diagnóstico en cualquier momento de la cultura mexicana. Yo no creo que haya nada inusual ahora, simplemente con cambios tecnológicos y cosas así, cambian un poquito los términos, pero el problema siempre es el mismo. Claro. Ahora, y también tienes esta nueva vertiente que es la cultura que viene de las primeras o segundas generaciones de mexicanos americanos, ¿no? Claro. Que también es... Y ese es otro punto, porque la cultura mexicano-americana ha sido muy discriminada por los mexicanos. No voy a aceptar quién, pero una persona escribió muy recientemente que la cultura chicana es lo peor de México y lo peor de los Estados Unidos a la vez, que es una opinión ignorante y racista. Claro. Pero la gente pensante sabe que son culturas que tienen grandes continuidades. Pero incluso mira en la música popular, ve lo que pasó con Yaritza y su esencia, que además repitió lo que le pasó a Selena. O sea, el rechazo sigue siendo terrible. Es un rechazo que a veces es elitismo, a veces es nacionalismo. Y a veces es miedo. Y a veces es miedo, pero también es discriminación. No, claro, el miedo llega a eso. Y 40% de los mexicanos viven en los Estados Unidos. Así es. Entonces yo creo que a final de cuentas la cultura mexicana en los Estados Unidos es una cultura regional. Muy bien. Como la comida de allá, los tacos así fritos y todo eso es una variante regional de la gastronomía mexicana. Tenemos que entenderlos como una región de la cultura mexicana, que otra vez tiene la misma legitimidad cultural y social e intelectual, y que sin embargo está escindida del resto de las regiones de México por la frontera nacional y también por las diferencias lingüísticas, ¿no? El Spanglish, el inglés. O sea, existen un montón de problemas que todavía tenemos que empezar a pensar, pero yo creo que a la larga va a ser una cultura integrada. Claro. El Greater México le llaman los colegas mexicano-americanos, ¿no? Bien. Y creo que eso es, y además es nuestra fortaleza. Claro. La cultura mexicana sería impensable sin la diáspora de México en los Estados Unidos en estos días. Muy bien. Digo, y ya como última pregunta, porque no tampoco te quiero agobiar, digo, tú has sido un estudioso de Alfonso Reyes, ¿no? Y digo, Alfonso Reyes obviamente su papel como gran intelectual, ¿no? En su momento. ¿Cómo ves tú ahora mismo el rol del intelectual? En México obviamente, pero en el mundo, en esta coyuntura en la cual estamos viviendo. El intelectual es un rol complicado porque yo creo que ha cambiado, pero además hay capas generacionales del rol del intelectual que están coexistiendo, ¿no? Yo creo que el intelectual letrado sigue siendo importante, pero han cambiado las plataformas de importancia, ¿no? Un Alfonso Reyes es impensable hoy en día porque la capacidad de monopolizar plataformas de los intelectuales de antes ya no existe. Las revistas ya no son tan importantes como lo fueron en su momento y las redes sociales desbalagaron el discurso público, ¿no? Yo creo que se necesita discurso público de calidad, pero yo creo que esta figura un poco vertical y autoritaria del intelectual de antes, ya que está un poquito caduca.
En algunos casos estamos atrincherados en las universidades que te aíslan de lo social en muchos lugares y de la opinión pública. Yo no creo que además que todo el mundo tenga que opinar públicamente, creo que hay mucha gente, esa es una tentación del demonio, digamos. Uno tiene que tener la conciencia de que uno está diciendo algo que contribuye realmente al discurso público. Pero evidentemente hay una discusión pública importante donde todavía se influyen elecciones y cuestiones así desde el trabajo intelectual. No hay que glorificarlo, es parte de un mecanismo de discurso público más complicado, pero sin duda tiene importancia y yo creo que para mí no es tanto la voz del intelectual, yo no soy muy fan de la comentocracia, francamente, es la capacidad de que el conocimiento de mejor calidad tenga una reflexión en la esfera pública. Y llegue. Y por eso creo que para mí los intelectuales, los que son más ideólogos me gustan menos, porque la ideología ahí bloquea el conocimiento, pero los que realmente utilizan su experiencia para opinar con inteligencia en la esfera pública, eso me parece indispensable y es algo por lo que hay que luchar, para que tengan plataforma. Pues muy bien, pues esperemos que esta sea una plataforma para que una voz importante y elocuente llegue a más gente. Y muchísimas gracias por venir, Ignacio. Realmente para mí es un placer. Nos conocimos hace tiempo, pero obviamente tu carrera ha ido creciendo muchísimo y me siento muy feliz y muy orgulloso de que haya gente como tú en los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Los invito al próximo episodio de tu programa El Vecino Incómodo, aquí en Eje Central. Muchas gracias y que tengan una buena noche.